amigos de Contexto? Aquí nosotros, como siempre, Julio Ortega Tous y yo, acompañándolos todos los días a las 9 de la mañana y a las 12:30 de la noche. Como siempre, los invito a suscribirse a nuestro site, a nuestro canal de YouTube, CTXT_RD. Tú sabes que se puede sin rayita. ¿Se puede sin rayita? Sí, CTXTRD. Ah, pero qué maravilla, porque es un poco complicado, que dónde está la rayita y demás. Muy bien. Así es. Bueno, pues perfecto, qué buena noticia, Julio. Vamos a hablar hoy de cuáles son esos intereses comerciales de la República Dominicana ante el Tratado de Libre Comercio de la Comunidad del Caribe, CARICOM, como se ha llamado, con todos estos países del Caribe, con los que se supone que deberíamos tener más comercio. No somos de hecho miembros del CARICOM, sino observadores. Pero, sin embargo, Haití, por ejemplo, sí es, que no lo fue desde sus inicios, pero sí fue luego acogida dentro del CARICOM. Tenemos para hablar de este tema al especialista en relaciones internacionales y director de Flexo, a Iván Ogando, quien lo vamos a nombrar además caribeñólogo. Honorífico. Caribeñólogo, sí. ¿Y eso más o menos qué significa? Especialista en el tema del Caribe. Sí. Además que Iván como que es un clásico exponente del Caribe, ¿verdad? También. No. Él podría ser de Trinidad. Allá en Trinidad tú podría pasar. Pero yo soy caribeño. Pero soy dominicano. Pero cuidado también Del si lo centro del confunden. Caribe. También lo pueden confundir con libanés. No, que va. Tú viviste en Trinidad, ¿no? Y hay muchas personas de origen hindú. Sí. Bueno, sí, viví en Guyana, viví en Trinidad, viví en Barbados y conozco el Caribe absolutamente todas las islas, con la excepción de San Vicente y las Granadinas. ¿No la conoces? No la conozco, nunca he estado. Ahí no es que está el banco... No, está en San Kitts. El Banco Central del Caribe Oriental. Está en San Kitts. En San Kitts. ¿Y la OECD? En Santa Lucía. Ya. Muy bien. El tema que queremos ver con Iván es un tema, diríamos, comprensivo, que es la relación entre CARICOM y República Dominicana, no solo desde el punto de vista comercial, que es un componente, sino en global. De hecho, en los últimos años han habido tensiones fuertes con el CARICOM, básicamente por el tema de la política migratoria dominicana con relación a los haitianos residentes aquí, y algunas confrontaciones muy duras que se han llevado a cabo, incluyendo hasta el propio presidente de la República, que en una cumbre de La Habana, de países latinoamericanos, de la CELAC, tuvo que llamarle la atención al primer ministro de Barbuda, ¿no? San Vicente y las Granadinas. Y fue muy difundido esto. Y esto quizás fue el clímax del tema, con el tema de Haití, el tema de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, los lobbies en los Estados Unidos, los problemas comerciales que se nos presentan a pesar de tener un tratado de libre comercio y a pesar de ambos, CARICOM y Dominicana, ser miembros del Tratado de Asociación Económica con la Unión Europea, conocida popularmente como EPA por sus siglas en inglés. La situación es bien conocida por Iván, pero primero tendríamos que explicarle a la teleaudiencia, no nosotros, sino tenemos un videito corto sobre esto, sobre qué es el CARICOM, qué es eso de CARICOM. Y por favor, a la dirección que pasen el video el número 1. Para que revisemos otros datos en torno a esta comunidad del Caribe, el CARICOM. Telesur les presenta de inmediato otros datos para que usted pueda entender un poco más de qué va esta reunión que está sesionando en La Habana. La creación de la Comunidad del Caribe y Mercado Común CARICOM fue resultado de un esfuerzo de 15 años para cumplir con la esperanza de la integración regional. La Comunidad del Caribe fue establecida por el Tratado de Chaguaramas, que entró en vigor el 1 de agosto de 1973, firmado por Barbados, Jamaica, Guyana y Trinidad y Tobago. El objetivo del organismo multilateral es contribuir con el desarrollo económico y social, fomentar el intercambio comercial con otras naciones fuera del bloque y promover la integración regional.
La principal instancia del organismo es la Conferencia de Jefes de Gobierno, que celebra anualmente un periodo de sesiones en julio y otro previo en febrero. La Secretaría General tiene su sede en Georgetown, Guyana. CARICOM está integrado actualmente por 15 países del continente americano: Antigua y Barbuda, Bahamas, Barbados, Belice, Dominica, Granada, Guyana, Haití, Jamaica, Montserrat, Saint Kitts y Nieves, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Surinam y Trinidad y Tobago. La organización consta de 5 miembros asociados, que son Anguila, Bermudas, Islas Caimán, Islas Vírgenes Británicas e Islas Turcas y Caicos. Muy buenas a todos nuestros amables amigos. El tema de hoy es CARICOM. Muchos dominicanos piensan que a la República Dominicana la han sancionado en CARICOM por causa de la sentencia 168-13. Conviene aclarar esa situación. CARICOM es la Comunidad de Naciones del Caribe. Se fundó el 4 de julio de 1973. La República Dominicana nunca ha sido miembro de CARICOM. Es decir, somos observadores, pero no somos miembros. Y ustedes saben por qué no somos miembros. Porque CARICOM es una comunidad cerrada. La forman las antiguas colonias negras ingleses. El idioma oficial de CARICOM es el inglés y el francés. No se habla español. República Dominicana, Cuba no son miembros del CARICOM y son los 2 países más grandes del Caribe. CARICOM siempre ha tenido ojeriza contra la República Dominicana. Objetó siempre nuestro ingreso a la Convención de Lomé, argumentando que nosotros teníamos productos para exportar como el banano, el tabaco, que teníamos turismo, que teníamos azúcar, y que ellos, las pequeñas colonias del Commonwealth inglés, solo tenían un producto. Durante mucho tiempo boicotearon nuestro ingreso a Lomé. De manera que en el ambiente de CARICOM, la República Dominicana nunca ha gozado de simpatía. Ahora Haití sí es miembro, pero Haití es miembro porque son negros, igual que todos los países que forman el CARICOM. Países como Venezuela, Colombia, por razones de geopolítica y comerciales, son miembros observadores también de CARICOM, pero a nosotros nos mantienen alejados. No nos afecta comercialmente ni nos afecta políticamente el no ingreso a CARICOM, pues nunca hemos sido miembros. Esa es la realidad. Bueno, ahí veíamos que CARICOM es un mecanismo de integración del Caribe angloparlante originalmente, que se han integrado además Haití, que habla francés y creol, y Guyana, Surinam, que habla holandés, ¿no? Sin embargo, las antiguas colonias y posesiones francesas no son parte de CARICOM. Sin embargo, hay territorios ingleses que sí lo son. Las antiguas colonias o territorios holandeses como Aruba, Curazao, Bonaire tampoco lo son. La República Dominicana no lo es. Evidentemente Puerto Rico tampoco lo es. Claro. Y Cuba tampoco lo es. Es decir, CARICOM es un esquema en cierto sentido limitado a las antiguas colonias británicas, que son las dominantes, y no solamente del arco antillano, sino tenemos en Centroamérica a Belice y en Sudamérica a las 2 Guyanas, a la Surinam y Guyana inglesa. ¿Cuál es la realidad, Iván, de esas relaciones entre Dominicana y CARICOM? ¿Hemos pedido el ingreso en alguna ocasión
¿Qué ha pasado con esas solicitudes, si han habido? ¿Cuál es el estatus? Nos tenemos que ir a la pausa, Iván, pero Pausa. cuando volvamos, sí, ya nos están haciendo la pausa de hace 5. Anda. Cuando nos volvamos, tú les das esa respuesta indudablemente esto nos ayuda a conocer mejor un poco el entorno donde vivimos, porque la República Dominicana ha mirado muy poco hacia el Caribe, mira más siempre hacia Centroamérica y toda Latinoamérica y ni se diga hacia Estados Unidos. Volvemos. Muy bien, volvemos con Iván Ogando sobre las relaciones Dominicana-CARICOM. Bueno, gracias Mónica, Julio, de nuevo por tenerme aquí en el programa. Mira, varias de las cosas que se decían, sobre todo en el segundo video, hay que verlas en un contexto muy determinado. CARICOM, o la Comunidad del Caribe, es consecuencia, obviamente, de un legado colonial determinado y sus antecedentes datan desde 1958, cuando el Reino Unido trató de unir, vincular a todas sus colonias bajo un mismo esquema de administración colonial que se llamó la Federación de las Indias Occidentales, que fracasó eventualmente en el 62 cuando Jamaica decretó su independencia el 1 de agosto del 62 y 30 días más tarde Trinidad decretó su independencia. Y luego en el 66 Barbados y Guyana. Por eso esos son los 4 países que conforman CARICOM en la inauguración en 4 de julio de 1973. Pero hay un contexto histórico muy interesante y como Mónica había hablado en un momento, realmente aquí hemos vivido tradicionalmente de espalda a una realidad caribeña que es nuestro vecindario inmediato. Muchas veces me critican a mí porque yo hablo mucho del Caribe y todo eso, y dicen, yo le digo, bueno, la última vez que yo chequeé, no nos vamos a mudar del Caribe para el Mediterráneo, ¿verdad? Y no solamente como Que yo gobierno, sepa. como ciudadanos. ¿Quiénes van a Bélice? Entonces, hay un contexto muy particular. No existe, en el Tratado de Chaguaramas revisados, no existe la categoría de país observador. Realmente República Dominicana solicitó su ingreso a CARICOM por primera vez en 1990, a raíz de que en diciembre habíamos entrado al convenio de Lomé 4 junto con Haití. En ese momento se solicitó la adhesión a la membresía CARICOM, pero hay que ver la coyuntura en que estaba CARICOM en ese momento, que estaba en un proceso de relanzamiento. Obviamente no hay vinculación, no había habido vinculación histórica entre República Dominicana y las islas del Caribe, somos desconocidos. República Dominicana representa una economía mayor, siempre ha habido aprensión con respecto a República Dominicana en ese sentido. Entonces, y aquí se dijo, bueno, ya que entramos a Lomé, a CARICOM, vamos a hacernos como, el criterio es como, bueno, vamos a hacernos miembros de este club. Los dos. De este club, Exacto. sin tomar en cuenta toda una serie de elementos, porque CARICOM es un proceso es un esquema de integración formal que tiene muchas implicaciones. De hecho, las primeras personas que estudiaron aquí CARICOM serio, puedo decir Bernardo Vega, que publicó un libro en el 78, y también Fran Moya Pons, fueron los pioneros, si se quieren, de estudiar las relaciones República Dominicana con CARICOM. Luego también Freddy Manzadeh. pero Frederick fue después. 86. Frederick fue después. Estoy hablando de los primeros realmente. El pionero fue Bernardo Vega. Y entonces, haciendo un análisis, tiene un libro, haciendo un análisis a fondo en los 70 de cuáles eran las ventajas y los aspectos de una posible integración o vinculación de República Dominicana con CARICOM. Luego, durante la década de los 90, esa primera petición de adhesión a CARICOM nunca fue contestada, pero se inició a través de la vinculación de Lomé y los fondos de cooperación regional que la Unión Europea proveía en el marco. ¿Provee? Y sigue proveyendo. Entonces, se dio la necesidad de sentarnos a coordinar cuáles eran los programas, los proyectos regionales, y empezó a haber un intercambio. No siempre fue todo suave,
Pero era De un hecho, proceso... ese proceso creó un nuevo espacio que se llamó CARIFORUM. Exacto, a eso iba. Entonces, esa necesidad, porque al no ser miembros nosotros de CARICOM, había que tomar decisiones y por eso se forma el CARIFORO, que es un foro de consulta para la coordinación de la cooperación regional en el marco de los fondos provistos por la Unión Europea. Es decir, es un espacio ad hoc, si se quiere, para eso. Entonces, en ese momento Haití tampoco era miembro y se dio esa necesidad y se dio un intercambio que luego, eventualmente, en el periodo 96-2000, cuando asume la presidencia el doctor Leonel Fernández, sí le da un nuevo impulso a esto y incluso esto llevó a la negociación de un acuerdo de libre comercio con CARICOM, que fue el primer acuerdo de libre comercio que CARICOM suscribía con un país, porque CARICOM siempre había tenido esquemas de comercio preferenciales, no recíprocos. Entonces sí se creó una buena dinámica en todo ese aspecto. República Dominicana también entró a formar parte de la maquinaria de negociaciones comerciales del Caribe, sobre todo en las negociaciones de post-Cotonú y eventualmente también para las negociaciones de el EPA. Y hubo una buena sinergia en esos momentos. Luego eso se perdió en cierta manera a partir del 2001, básicamente porque no hubo mucho seguimiento. De hecho, entre el 2000 y el 2004, República Dominicana nunca fue a nivel ministerial a ninguna de las reuniones del Caribe. Entonces, yo siempre he dicho que la relación entre República Dominicana y CARICOM es como un malentendimiento lleva a otro, o es decir, se mandan señales que no son las correctas y eso lleva a una serie de animadversiones, malas interpretaciones. Con los amigos de CARICOM dicen, no, que República Dominicana tiene un plan en contra de CARICOM. A veces yo le digo, yo me río porque dice, bueno, si es un plan, es una falta de política hacia udsted, bueno, sí, también. Pero también se dice lo contrario. Y desde aquí también. Pero CARICOM raras veces, CARICOM se inscribe en 3 pilares. La integración económica, la cooperación funcional. El tercer pilar es sobre todo la coordinación de política exterior y un cuarto pilar que se añadió después que es seguridad regional. Pero en términos de coordinación de política exterior, vemos que la unanimidad en CARICOM, más que ser la regla, es la excepción. Y uno de los elementos que yo siempre dije, por lo cual la sentencia 168... ¿A qué tú te refieres con unanimidad? Es decir, que nunca están de acuerdo entre ellos, absolutamente entre ellos, a los criterios. Para un criterio de coordinación de política exterior. Muy caribeño eso. Por ejemplo, en la OEA muchas veces se ha roto el consenso de CARICOM para un candidato u otro. Es decir, Gaviria llegó a secretario general de la OEA rompiendo la unidad de CARICOM, por ejemplo. Que son 15 votos. Son 14 votos porque Montserrat es miembro de CARICOM, pero no es país independiente. Es aún colonia británica, es un territorio británico, Montserrat, y por lo tanto no pertenece a la OEA. Esa es una cosa. Ellos se han abierto a, diríamos, otro tipo de territorios o países Más que allá no de son de origen británico. británico. Pero, ¿por qué, no solamente en el caso nuestro, por ejemplo, con los territorios franceses, que son muy grandes, Martinica, Guadalupe y Guyana francesa? Bueno, hay una cuestión histórica. Por ejemplo... No hay nada. Con los territorios holandeses, tampoco. No, es que esto inició realmente como un grupo de colonias británicas. Es decir, el carácter anglófono predominó exactamente y era un club cerrado en ese aspecto. Esto se rompe cuando Surinam entra en 1995, pero Surinam empujó mucho porque Surinam estaba aislado. Surinam no tenía muchas opciones y fue parte de un proyecto, de un programa de Surinam para relanzarse, porque Surinam es Suramérica, pero es la selva de Brasil que le queda atrás. Sí. Entonces su salida era buscando el Caribe, sus vecinos más inmediatos. Entonces Surinam entró en el 95. Luego Haití es aceptado en el 98, aunque entra formalmente en el 2001, en el 2002. Y Haití entra por una cuestión política. El primer ministro a la sazón de Jamaica
P.J. Patterson, era muy Conozco amigo de bien. Aristide. Había una situación política en Aristide, una situación política en Haití muy, muy particular, y Haití estaba buscando apoyo regional e internacional. En ese momento, en una reunión de jefes de gobierno que se celebró en el 98 en Montego Bay, Jamaica, yo estaba ahí porque trabajaba con Cariforo, se anunció que se iba a iniciar el proceso para adherir a Haití a CARICOM. Y yo puedo decir que fue una sorpresa para muchas personas, como, ¿y esto? Pero fue un criterio eminentemente político De y Patterson. coyuntural de Patterson, que era uno de los líderes regionales. Sí. Y obviamente Aristide estaba ahí, todo eso, y se empujó ese elemento. Con respecto a República Dominicana, siempre ha habido cierta reticencia de algunos sectores en República Dominicana. Cabe decir que en el 2013 Trinidad empujó muy fuerte para que República Dominicana fuera miembro de CARICOM, y se invitó al presidente Danilo Medina a la reunión de jefes de gobierno Y ahí fue que y fue... Estado que- en el 2000, estoy hablando de julio del 2012, y recuerdo que el canciller trinitario empujó muy fuerte para que República Dominicana fuera aceptada, y la primera ministra de Trinidad en ese momento también abogó por eso, y otros países también abogaron por eso. Haití dijo, bueno, esto hay que estudiarlo, algunas reticencias, y no se tomó la decisión en el momento, y se puso a evaluar este elemento. Lamentablemente, en septiembre, finales de septiembre, se emitió la sentencia del Tribunal Constitucional y eso echó todo para 164, atrás. y eso fue, 168. eso fue aprovechado por sectores que obviamente objetan a la República Dominicana en el marco de CARICOM como la gran excusa. Y yo digo que Y qué lograron un porque, descrédito. porque desde mi punto de vista, y soy caribeñista, soy regionalista, yo entiendo que las condiciones para que República Dominicana sea miembro de CARICOM no están ahí. Es decir, ser miembro de un proceso de integración no es como ser miembro del country club. Iván, nos tenemos que ir a la pausa, pero me gustaría que tú ampliaras ese concepto en el segmento que viene, porque yo creo que si es un foro del Caribe, si es una agrupación del Caribe, aunque por cuestiones comerciales haya algún desbalance entre los países, pues nosotros podríamos bien participar como hacedores de políticas caribeñas. Tú explicarás por qué tú opinas que no. Sí. Volvemos. Muy bien. Sobre las relaciones con CARICOM y la parte de las relaciones comerciales, tenemos un interesante video que es una porción de una intervención del ministro administrativo de la presidencia, José Ramón Peralta, en donde él planteó que el gobierno tiene como meta facilitar y ampliar las relaciones comerciales con CARICOM, y esto en el marco de, como dije, de ADOEXPO. Por favor, proyéctenos ese segmento del video. Empresarios y empresarias. Quisiera ahora referirme a otro espacio, esta vez geográfico, que también nos presenta grandes oportunidades de crecimiento en las exportaciones. Me refiero al Caribe. Siempre se ha señalado que vale la pena explorar las posibilidades de nuestro entorno inmediato en busca de oportunidades de expansión, en lugar de mirar únicamente hacia Estados Unidos o Europa. Veamos las cifras. En los últimos años, CARICOM, excluyendo Haití, está importando al año unos 30.000 millones de dólares del resto del mundo. Al mismo tiempo, a pesar de que CARICOM y la República Dominicana tienen un acuerdo de libre comercio, nuestro país solo está exportando a todo el Caribe, excluyendo Haití, repito, alrededor máximo 180 millones de dólares. Es decir, el 0.6% del total que importa el Caribe del resto del mundo.
como comparación, como comparación Panamá, que a diferencia de la República Dominicana no tiene tratado de libre comercio con CARICOM, vende al Caribe alrededor de 600 millones de dólares, casi 4 veces más. Y Panamá no es más competitivo que nosotros. Y todo esto no ocurre porque no tengamos los productos que ellos demandan. Por ejemplo, en productos de leche procesada, el CARICOM importa unos 130 millones de dólares al año, de los cuales nosotros exportamos algo más de 2 millones, porque una empresa local abastece el desayuno o parte del desayuno escolar en Trinidad y Tobago. Lo mismo ocurre con los quesos en el CARICOM. Importan 135 millones de dólares al año y nosotros ni siquiera llegamos a los 100 mil dólares exportados desde nuestro país. Y de nuevo, no solo tenemos la oportunidad de vender productos finales, también podemos aprovechar las oportunidades de encadenamientos productivos con toda la región. Considero, por tanto, que la oportunidad está ahí, no solo para el sector agropecuario, sino también para el sector industrial y agroindustrial. El sector industrial y el sector agroindustrial, para estos dos sectores, ese es el mercado natural. Ahí es que tienen la gran oportunidad. Exportar a nuestros vecinos inmediatos puede ser muy rentable y además nos hará menos dependientes de un gran cliente o dos, algo que, como todo empresario sabe, nos expone a cierta vulnerabilidad. Por tanto, les animo a prestar una renovada atención a esta área caribeña y a trabajar en alianza con el gobierno para lograr abrir este nuevo mercado. En este sentido, quiero anunciarles hoy que el presidente Danilo Medina me ha autorizado a reunirme junto con el CIRD, con ADOEXPO, el CONET, la Junta Agroempresarial Dominicana y la Asociación de Industria, para buscar alternativas de transporte y ver cómo el gobierno puede involucrarse en facilitar el comercio con esta región clave. Amigos, ahí veíamos el ministro administrativo de la presidencia refiriéndose a la facilidad que el gobierno, primero el potencial que el gobierno ve en las exportaciones dominicanas hacia el entorno inmediato, de la similitud de culturas, del tamaño del mercado. CARICOM, según el ministro administrativo de la presidencia, tiene importaciones en ese momento, 2016, por 32 mil millones de dólares, y desde República Dominicana apenas importa, según esa información, 180 millones de dólares. Lo que evidentemente denota una ausencia de estrategia por parte de los exportadores y de las autoridades dominicanas, aunque tenemos un tratado de libre comercio que es limitado, que no es un tratado de libre comercio que incluya servicios, pero que realmente puede ser la base para una estrategia más agresiva. En el pasado hemos tenido relaciones muy intensas con Trinidad, con Jamaica, y ya, creo que ya. Y Guyana. Y Guyana. Entonces, ¿qué tú crees que puede hacer Dominicana con el estatus actual de no miembro de CARICOM, pero con un TLC y miembro del EPA, que además tiene una sección 238, perdón, que el EPA, el Tratado de Libre de Asociación Económica con la Unión Europea, y el Caribe, que dice que las preferencias que se dan a la Unión Europea deben ser recíprocas entre todos los países del Caribe? ¿Qué podemos hacer? Mira, realmente es bienvenida esta iniciativa desde el gobierno. Sin embargo, hay que tener en cuenta que el enfoque hacia el Caribe no es llegar y decir, mira, nosotros tenemos esto para vender, ustedes importan tanto. Hay toda una serie de implicaciones políticas también que se deben llevar. Y conjuntamente con una promoción
agresiva de exportaciones desde República Dominicana, hay que ir en paralelo con todo un acercamiento político, porque penetrar estos mercados que tienen pocos importadores, Sí. no es tan solo Y pocas cuestión de vías de precio, comunicación pocas también. vías de comunicación. Entonces hay elementos políticos de acompañamiento que tenemos que hacer. Por ejemplo, bueno, Jamaica es uno de los principales destinos de exportación de la República Dominicana. Y un dato, durante muchos años República Dominicana ha exportado más a los países miembros de la CARICOM que lo que ha exportado a Centroamérica. Wow. Es decir, y estamos hablando que CARICOM, si sacamos a Haití, que son 10 o 11 millones, la población de CARICOM no llega a 7 millones de personas. Es decir, de todos los otros No, y 14 la relación nuestra Nosotros con pesamos Haití mucho. entonces, es distinta es también. distinto. Entonces, eso es un elemento que no entonces exportamos más a CARICOM, de hecho, que a Centroamérica, y somos parte del SICA, y somos parte. Por eso digo que ser miembro de un esquema de integración no te garantiza necesariamente presencia a los mercados de los demás miembros de esos países. Creo que hay que... el año pasado, creo que al final del año pasado terminamos con buena nota en términos de nuestro acercamiento hacia la CARICOM, después de los procesos de dificultad que mencionábamos a raíz de la sentencia del Tribunal Constitucional. El año pasado tuvimos la visita del primer ministro de Jamaica, en la República Dominicana en mayo del año pasado, y en noviembre del año pasado también un presidente dominicano por primera vez visitó en visita bilateral a un país de CARICOM. Es decir, habían presidentes dominicanos que habían estado en países de CARICOM, pero en el marco de reuniones multilaterales, sí, no visitas bilaterales. Esta fue la Trinidad. A Jamaica. Entonces ha habido una buena conexión acercamiento. entre el presidente Danilo Medina y el primer ministro de Jamaica. Que es el país líder, en cierto sentido. Nos tenemos que ir a la pausa, pero entonces, Iván, ¿no sería necesario ser miembro del CARICOM para mantener y aumentar las exportaciones con estos países, según tú Absolutamente. dices? Nos lo contesta en el próximo segmento. Y también, ¿por qué se siente cierta inadversión de los países del CARICOM hacia la República Dominicana? Por lo menos eso sentimos nosotros, principalmente con este problema de la sentencia de la nacionalización de los haitianos. Volvemos. Muy bien, seguimos conversando con Iván Ogando sobre las relaciones entre Dominicana y CARICOM. Es notoria la dificultad histórica, vamos a llamarle, del país con los principales integrantes de CARICOM. Sin embargo, uno busca la presencia humana, tanto de caribeños aquí, los cocolos. ¿Los cocolos qué son? Son San Kitts, Tortola y Antigua. exacto, son caribeños de origen inglés establecidos en San Pedro, en Barahona, en muchos otros sitios. De hecho, integrados a la cultura dominicana. La relación de comunidades dominicanas en todas las islas del Caribe, no solo en las inglesas, inclusive en las francesas también. Sí, en Guadalupe. En Guadalupe, en Martinica, hay comunidades dominicanas muy fuertes. Y evidentemente, lo que yo creo que ha faltado es el sentido político de la relación entre Dominicana y estos países. Por ejemplo, la presencia a través de embajadas o consulados es muy débil todavía. Uno busca los países de Centroamérica y en todos tenemos embajadas y consulados. En el Caribe tenemos una embajada en Jamaica y otra en Trinidad. Pero quizá por la poca población de esos países también. Eso no tiene que ver. Que sean pocos. Nosotros somos pocos para los Estados Unidos y para Francia. Sí. No, hay definitivamente hay algunos aspectos importantes. mejorar. Como dije, a finales de los 90 fue que se abrió la embajada en Trinidad y Tobago. Tú estabas ahí. Y yo abrí la embajada en Trinidad Sí. y Tobago en el 99. Y en Jamaica también. Pero, por ejemplo, tenemos que un país como Antigua y Barbuda, el 12%
entre el 12 y el 15% de la población actual Son dominicanos. en Antigua y Barbuda son dominicanos o de origen dominicano. Es decir, imagínense, 12 o 15%, estamos hablando de una población de 95.000 habitantes, Sí. pero eso es muy relevante en Estamos hablando términos de 10.000 porcentuales. probablemente. Y de hecho, Antigua está muy interesada en que República Dominicana abra una embajada en O un consulado general. En San John's. Hay un consulado general ya. Hay un consulado. Pero que se abrió hace algunos 7, 8 años. Entonces, para atender en San Kitts hay por lo menos 2.500 dominicanos. Pero cuando hablamos que la población de San Kitts son 65.000 habitantes, Claro. 2.500 son muchos. bastantes. Muchísimo. Entonces, sí hay una diáspora dominicana en estos países importante que necesita una mayor atención. Y ha habido también una población de dominicanos creciente en Trinidad, por ejemplo. En Trinidad fue de los países que removió los requisitos de visa para dominicanos. Y ha habido un flujo que de hecho están considerando volver a poner la visa. Porque se han ido para allá. Sí, porque se han ido para allá y lamentablemente también ustedes saben que en los flujos migratorios hay de todo. Claro. Entonces, hay dominicanos que han tenido problemas con la justicia, obviamente. Wow. Esto se resalta y se crea también este tipo de cosas. En Por Guyana, ejemplo, CARICOM, todos los países de CARICOM tienen entrada libre a los países de CARICOM. hay porque son miembros con la excepción de Haití. Haití. Exacto. ¿no? Fíjate que Haití no lo tienen algunos sí le dan libre entrada, ¿Cuáles otros le dan no. libre? Es decir, bueno, San Vicente, Santa Lucía, pueden viajar porque son miembros de la comunidad y tienen 3 meses para poder estar y regresarse. Pero incluso entre ellos mismos, por ejemplo, Barbados, que tiene una política migratoria bastante estrecha, ha tenido problemas con los jamaiquinos y con los guyaneses, que ha devuelto guyaneses y jamaiquinos desde el Que aeropuerto. se supone no puede. Y se supone que no puede. Y de hecho hay una sentencia del tribunal de la Corte, de la Corte Caribeña de Justicia diciendo que eso no podía Pero hacer. desde el aeropuerto, o sea que no es porque han cometido algún... Que no le han permitido daño. la entrada. Es decir, usted no cumple con los requisitos. Ese es un aspecto que tú has mencionado, la Corte Caribeña de Justicia, que habría problemas aquí de tipo constitucional. Sí, hay algunas cosas, pero como te dije, Porque es en última instancia para ellos. para algunos, no para todos. Porque incluso la Corte Caribeña de Justicia, esas son de las cosas que hay en CARICOM. La Corte Caribeña de Justicia tiene su sede en Puerto España. Sin embargo, Trinidad y Tobago no la reconoce como órgano de última instancia. Dios mío. Por lo Así porque es una república. Porque era un private council. Sí, todavía era el private Todavía- council. todavía pero se refiere al private todavía council está de- en proceso de reconocimiento. Eventualmente lo hará. Pero hay países que no reconocen la Corte Caribeña de Justicia como un órgano de última instancia en términos de justicia y sí se considera como órgano para interpretar el Tratado de Chaguaramas. Para eso sí lo reconocen. Pero además hay un aspecto, y es que esa Corte Caribeña de Justicia, tú puedes apelar en última instancia, por ejemplo, las penas de muerte, al Private Council en Gran Bretaña. Es decir, tiene un lazo colonial todavía. Sí, no, todavía, pero los países que ya reconocen la Corte Caribeña de Justicia ya no tienen que ir al Private Council en Londres. No. Ya no, pero no todos los países de la CARICOM. Y hay un problema porque, como tú bien mencionas, tanto Haití como Surinam no tienen el derecho anglófono. Entonces, Haití y Surinam no reconocen a la Corte Caribeña de Justicia como su órgano de última instancia. Entonces, hay muchos elementos, obviamente, que dan, pero al final del día lo que quiero es establecer y dejar claro que, bueno, ser miembro de CARICOM no nos garantiza un mejor acceso a los mercados. Creo que sí se deben hacer esfuerzos para tener mayor presencia en estos mercados, pero el enfoque no puede ser únicamente comercial. Tiene que haber... Político también. Tiene que ir acompañado de iniciativas políticas y de valorar a estos países que de alguna manera también juegan un rol importante porque en la OEA son 14 miembros. Claro, y le trancan claro, el juego claro, a cualquiera, a cualquiera. como Venezuela ha sabido utilizar. Pero creo que Ellos República están Dominicana... divididos sobre ese tema. Sí, sí.
Señores, se nos acabó Nos el están tiempo. haciendo Sí, nos señas, están sí. haciendo señas. Es Yo importante. creo que nos quitaron tiempo. Nos quitaron tiempo. Es que queda muchas cosas todavía también. Bueno, pero qué bueno que hicimos este programa porque se sabe muy poco del Caribe, de las relaciones con estos países y del mismo CARICOM. Seguiremos tratando estos temas. Muchas gracias, Iván. No, gracias a ustedes por la Hasta invitación. la próxima, amigos.